lo que hacen los degenerados fiscales que están en el Congreso. Es decir, están todo el tiempo enviando leyes para tratar de sabotear la columna vertebral del programa económico, que es el superávit fiscal. Una muestra de ellos la dieron ayer, pero además no podían dejar de demostrar que son una casta inmunda, porque se subieron 80% las dietas. Es decir, para pasar las reformas estructurales que necesitamos los argentinos de bien, llevan tomándose 6 meses. Para aprobar el aumento para ellos, rapidito lo hacen, ¿eh? Qué eficiente que son cuando quieren, digamos, con la de ellos. Y como si todo esto fuera poco, se bloqueó el tema de eliminar la jubilación de privilegio. Así es que a mí me importa un rábano. Digamos, yo voy a renunciar a mi jubilación de privilegio. Porque ¿saben qué? Digamos, si yo hago bien mi trabajo, después voy a poder seguir trabajando en el sector privado cuando deje este puesto. Pero claro, estos están acostumbrados a hacer zafarrancho durante los últimos 100 años, entonces tienen un seguro que son las jubilaciones de privilegio. No, basta, si hiciste las cosas mal, mereces cagarte de hambre por hijo de puta. Y por eso hay que eliminarlas. En cuanto a, digamos, la voluntad de voltear el programa económico del gobierno, digamos, por la oposición, digamos, o sea, y por algunos que, digamos, los Corea del Centro, ponele. La realidad es que nosotros, si van contra el equilibrio fiscal, nosotros vamos a vetar todo lo que vaya contra el equilibrio fiscal. No voy a entregar el déficit cero de ninguna manera. Y si aún así buscaran el mecanismo para seguir rompiendo el equilibrio fiscal, voy a bajar más el gasto público hasta que les duela más a la política. Así que no tengan dudas que el déficit cero está para quedarse. Finalmente, en términos de la macro, está, digamos, que saltó el tipo de cambio. Ahora, la realidad es que nosotros sostenemos que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario que se genera por un exceso de oferta de dinero, ya sea porque sube la oferta o porque cae la demanda. Y eso hace que el poder adquisitivo del peso caiga y todos los precios expresados en unidades monetarias suban. El dólar es un precio más de la economía. Entonces, ¿por qué sube el dólar? Entonces uno dice, bueno, la realidad es que ¿hay lugar para que caiga la demanda de dinero? Miren, la verdad que no. Porque cuando ustedes toman la base monetaria durante el siglo XXI, en promedio fue 9-10% del PBI. Y hoy la base monetaria es 2.8 del PBI. No hay mucho lugar para que caiga la demanda de dinero. Es más, dice, bueno, pero están los remunerados y se podrían... Supongamos que tomamos el total de los remunerados, que ya sabemos que no sería lo correcto. Aun cuando tomáramos el total de los remunerados, estamos en 6% del PBI. Por lo tanto, no tiene que ver con un problema de la demanda. Entonces la pregunta es, ¿tiene que ver con un problema de la oferta? No, si no estamos emitiendo para financiar el fisco. Entonces, ¿por qué pasa esto? Básicamente pasa por culpa de los degenerados fiscales que están en el Congreso. ¿Qué es lo que pasa? Cuando los degenerados fiscales, digamos, están tratando de torpedear el superávit fiscal, lo que pasa es que la percepción es que si lo lograran, la condición de solvencia del Estado cae, del gobierno cae y por ende, digamos, el precio de los bonos cae. ¿Y por qué esto es importante? Y eso es lo que ustedes ven hoy con un riesgo país de 1.500. ¿Por qué es importante esto? Porque ustedes hoy, como hay control de capitales, no compran dólares de manera directa, lo hacen de manera indirecta. Y en ese sentido, el mecanismo indirecto para hacerlo es los bonos.
Entonces, ustedes hoy en el precio de los bonos, lo que están viendo es el problema, digo, de los degenerados fiscales tratando de romper el equilibrio fiscal y no obedece a un problema monetario. Digamos, cuando vean los números de mayo, cuando vean los números de junio y vean que el resultado fiscal es granítico y no vamos a entregar el resultado fiscal, automáticamente los números de los bonos se van a acomodar y automáticamente se va a acomodar el tipo de cambio. Por eso es que no estamos nerviosos con lo que está pasando con el tipo de cambio. Y digamos, y nos causa bastante gracias a todos los apocalípticos pifiadores seriales que quieren que las cosas salgan más para poder convalidar los modelos pedorros con los que pifiaron siempre. Entonces la pregunta es, bueno, ok, tenemos la macro, digamos, en orden, o la estamos ordenando. Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a crecer? Bueno, lo primero estamos rebotando. Y eso se va a manifestar en una mejora en la actividad y en el empleo. De hecho, los salarios reales hace 2 meses que vienen subiendo, y si lo miran en términos de alimentos, vienen subiendo muchísimo más, con la cual, digamos, el número de pobres e indigentes va a tener que empezar a ir a la baja cuando se tome, digamos, las nuevas mediciones. Pero al margen de eso, digo, no las que todavía quedan remanente y que tienen el impacto del primer semestre. Entonces va a haber, digamos, estamos viendo el rebote, de hecho se está viendo. Otro elemento, digamos, que va a potenciar el crecimiento económico es que aumentar el ahorro en 15 puntos del PBI, eso va a tener una traducción en inversión. Al mismo tiempo, una economía que lleva 20 años de populismo y que destrozó el capital a mansalva, hace que los retornos reales de la economía sean muy altos. Por lo tanto, la economía tiene mucho margen para crecer solo por la destrucción de capital que hubo. Entonces, eso es lo que va a explicar cómo va a empezar a rebotar y a crecer la economía de corto plazo. Y por otra parte, digo, por más que pareciera que hay contratiempos, la ley bases y el DNU, digamos, la ley bases, hay altas chances que salga y el DNU está funcionando. Entonces, más o menos para que tengan un orden de magnitudes, la reforma estructural más grande que se hizo en la Argentina la hizo Menem en los 90. Si ustedes toman el DNU y la ley base como está hoy, esta reforma es 8 veces más grande que la que hizo Menem. Es la reforma más grande de la historia argentina. Y después dicen que no tenemos programa económico. Me parece una cargada. Y voy a ponerlo cuantitativamente. Estas reformas implican que vamos a subir en libertad económica 90 puestos. Es decir, dejaríamos de ser un país que iba camino a convertirse en Venezuela y vamos camino a convertirnos en un país parecido a Alemania o a Francia o a Italia. Pero les quiero decir más. Nosotros tenemos como objetivo ser el país con mayor libertad económica en el mundo. Por ejemplo, algo como lo que hizo en su momento Irlanda, que de ser el país más miserable de Europa hoy tiene un PIB per cápita 50% mayor que el de Estados Unidos, o cosas como las que tiene Suiza o como las que tiene Luxemburgo. Pero digamos, como nosotros tenemos pendientes, después de esto, 3.200 reformas estructurales más, nos vamos a convertir en el país más libre del planeta y eso va a hacer que en un lapso de 30 o 40 años nos vamos a convertir en el país más próspero del mundo. Y ese es el plan. Y finalmente, lo más interesante es qué vamos a hacer cuando la economía empiece a crecer. Porque ahí van a aparecer muchos recursos fiscales. Obviamente que los degenerados fiscales que quieren hacer, gastarla a ellos. Bueno, nuestra idea es que cuando se empiece a dar de manera sostenida el superávit fiscal, devolvérselo a la gente de bien, a los que trabajan, a los que verdaderamente son los grandes héroes de la Argentina, devolvérselo con baja de impuestos. Y obviamente, como dijo el profe Espert,
en la mira tenemos al impuesto país, tenemos a las retenciones y tenemos el impuesto a los débitos y créditos bancarios. Digo que son súper distorsivos y si ustedes quieren, el mayor testimonio de que los quiero bajar efectivamente y que los voy a bajar cuando la economía empiece a recuperar, ¿saben cuál es? Nunca los quise coparticipar. Porque si los hubiera coparticipado, no los vamos a poder sacar más. Entonces el mejor testimonio que tengo para darles y como mejor prueba de que efectivamente cuando empiece a crecer la economía y el superávit fiscal empiece a ser abultado, vamos a estar bajando los impuestos. Básicamente, ¿por qué? Porque nunca los quise coparticipar. Así es que eso le va a dar un nuevo empuje al crecimiento económico y sin lugar a dudas, si seguimos abrazando las ideas de la libertad, en 35 años vamos a ser una de las grandes potencias mundiales. Muchísimas gracias.